emprendedoras conducen así su futuro ya. Las mujeres con más derechos y con más participación. Oye, contigo podemos más. Generando oportunidades. Y esta mañana está con nosotros Aida García Naranjo, educadora. Ella es actualmente responsable de política de género del Centro de Derechos Humanos y Desarrollo, CEDAL, pero como ustedes saben, ha sido ministra de Estado, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y ha sido embajadora también en Uruguay hace no mucho. Ella ha venido esta mañana para conversar con nosotros sobre este tema. Señora García Naranjo, gusto saludarlo, muy buenos días. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros aquí en el programa. Muy buenos días, encantada, es un gusto estar con ustedes, así que es un día especial porque el motivo más específico, más allá de lo general, de hablar del tema del emprendimiento económico de las mujeres, que es importantísimo en el país, eso se ha motivado el día de hoy de manera especial para darle la bienvenida al 1 de mayo. Sí, pues. Entonces, el 1 de mayo. Vale la pena. Estamos en el marco del Día de los Trabajadores, estamos en el marco de las celebraciones del 1 de mayo. Y creo que es importante saber por qué nosotros tenemos derechos conquistados y entendiendo, digamos, en un programa como el de ustedes, que los derechos pues son integrales, indivisibles, irrenunciables, progresivos. Y ¿no? Digamos que esa es nuestra perspectiva y efectivamente aprovechando o justificando esta conversación con lo que se va a celebrar el 1 de mayo, en términos generales, en los avances y en el ejercicio de los derechos laborales, ¿cuánto se ha avanzado en general para después entrar a la brecha que hay todavía, lamentablemente, pues entre hombres y mujeres para el acceso y para la sostenibilidad del empleo, digamos, en este contexto, que claro, pinta de crecimiento económico, pero que no necesariamente ha terminado de resolver esas brechas? ¿Cuál sería, digamos, la reflexión suya sobre este tema? Bueno, la reflexión mía, en primer lugar, es que tenemos que señalar para que tengamos conciencia plena de nuestros derechos, porque debemos de conocer los derechos para defenderlos. Los datos sobre los que yo trabajaba en 1991 nos reputaban el 52.7% de ocupación informal. Uh-huh. Hoy día tenemos nosotros, según las cifras del INEI, 74.3% en el sector informal. Sí, pues. Entonces, es decir, de cada 4 personas, 3 están en empleo informal. Esto indudablemente no es igual para hombres y mujeres y por eso es importante hacer un análisis de género en esos datos para ver, en fin, cómo esto se afecta más a unos que a otros. Dentro de la afectación general vamos a decir que desde los 90 empieza el estancamiento de sueldos y salarios. Comienza en ese periodo y tenemos políticas aplicadas durante la década del 90, la flexibilización de los contratos, salarios, reducción de los costos del despido, desactualización del salario mínimo, junto al debilitamiento, por supuesto, de la propia negociación de los sindicatos, de la negociación colectiva, ¿no? En relación al tema de las mujeres, indudablemente se tienen ocupaciones que tienen menos condiciones para una tasa salarial mejor. Uh-huh. Es decir, vamos a encontrar a las mujeres independientes 38.3%, es decir, autoempleadas. Uh-huh. Autoempleadas, ¿no? Entonces, esto es enorme en relación a, digamos, a otro género. Empleadas son un 33%. En el caso de los hombres, el 29% son los independientes. Los obreros, el 29%, y los empleados, el 28%. Todo esto, según los datos, por supuesto, del INEI actualizado, ¿no? Uh-huh. Las mujeres cada vez participan más en el mercado de trabajo. Ese es un elemento positivo, pero trabajan en condiciones más desventajosas. Ahora, y en términos cotidianos, ¿no es cierto?, ¿dónde es que principalmente se da la diferencia? ¿En el salario, en las condiciones, en el tipo de trabajo? En los 3 elementos que mencionas. El primero de todos es la brecha salarial. Uh-huh. Es decir, las mujeres ganan acá, en América Latina, en promedio el 35% menos del salario por el mismo horario y por el mismo trabajo que hacen los varones. Acá hay un problema central que es el tema de la brecha salarial. La brecha salarial, indudablemente, este promedio del 35%, que es un promedio general, ha venido descendiendo. Ha venido descendiendo a 20%, a 15% en el sector estatal y entre 25 y 35% en el sector privado.
Entonces, este es un tema en relación a la brecha salarial. En tema de la segmentación del trabajo. En la segmentación del trabajo, efectivamente, tenemos diferentes quintiles, diferentes tipos de trabajo en el que se ocupan las mujeres, y hay algunos, por ejemplo, es muy alta la participación de las mujeres, con menos salarios, por supuesto, entre las profesionales técnicas, enfermeras, obstetrices. Es alta en profesoras, asistentes sociales. Es media en químicas, en traductoras, en laboralistas. Es baja en economistas, en contadoras, en médicos. Es muy baja en arquitectas, ingenieras, agrónomas, pilotas de aviación. Para hablarte de una segmentación, a nivel de lo que serían gerencias, por ejemplo, es alta, por ejemplo, en secretarías, mecanografías, alta en telefonistas, agentes de viajes, media en bancarias, cajeras, oficiales, administrativas, baja en inspectores, almaceneras, jefas administrativas, muy bajas en la gerencia general. Es muy bajo, ¿no? Es decir, hay más participación de la mujer en general en la población económica, pero en servicios, en una segmentación ocupacional femenina. Exactamente. Y que si a eso añades brecha salarial, a eso añades segmentación, por supuesto, si estamos hablando de un 74% de una P informal, la seguridad, la protección, lo que la OIT llamaría trabajo decente, trabajo digno, con condiciones de descanso vacacional, previsión, riesgo laboral, efectivamente es del nivel de precariedad. Entonces, este nivel de precarización del empleo y de flexibilización de empleo lleva ya un periodo largo, es decir, no se gesta ahora, tiene una incubación, digamos, el modelo neoliberal está festejando pues 25 años de bodas de plata, con crecimiento de algunas cuentas en azul y de muchos bolsillos en rojo. Ahora, pero ¿no? ¿qué cosa explica que las mujeres estén, digamos, trabajando en determinadas actividades y ganando en términos o en relación a los hombres una escala menor? ¿Qué cosa es lo que explica? ¿Su condición solo de mujer o hay otros elementos que hay que considerar en eso que, siendo injusto, ¿no es cierto?, pero en las cifras que nos acaba de dar, pues se expresan claramente? Indudablemente, en primer lugar, en su condición de mujer, y por eso es que hacemos un análisis de género. Y en segundo lugar, que esta política de flexibilización laboral, de desregulación, busca efectivamente mano de obra barata. Y entonces, en la medida que hay una mayor proporción de la población en capacidad de trabajar y con voluntad de trabajar en el sexo femenino, indudablemente se busca la mano de obra desocupada, más barata, de todo el mercado. Las brechas son mayores en el ámbito privado. Privado formal. Privado formal, porque efectivamente, aunque es formal, no hay un mejor nivel de negociación de la base, digamos, de toda la base de la pirámide trabajadora, frente a lo que es, digamos, el empleador. Estas no condiciones de negociación, estas fórmulas de no negociaciones colectivas por rama, que no existen pues en esos sectores, hacen que exista un nivel mayor de dispersión que no permite una mejor negociación de los salarios, ¿no? Y en el sector ya más informal, ¿no es cierto?, donde también hay que mirar, porque siendo el 74% de la población económica activa, ahí cómo se presenta esta brecha entre hombres y mujeres. Digamos, esa brecha entre hombres y mujeres es una brecha general y es una brecha que se puede ver gravemente afectada, en desventaja de las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese sector también justamente se encuentran las familias monoparentales. Es decir, en el Perú tenemos 30% de hogares monoparentales en donde la madre es madre y padre a la vez. Eso efectivamente deteriora también el salario en ese sector. Entonces ahí también hay una desventaja, digamos, también que afecta a las mujeres, ¿no? Ahora, ¿y cómo? Por este tema de que no tienes dos ingresos en el hogar. No tienes dos ingresos en el hogar. Tienes exclusivamente el ingreso de la madre trabajadora, ¿no? Ahora, ¿y hay experiencias que se puedan poner más bien del otro lado, donde se han hecho esfuerzos para que esto cambie y se puedan poner como muestra de que es posible compatibilizar, por ejemplo, las utilidades y las ganancias que las empresas legítimamente buscan con, digamos, la mejora en las condiciones de sus trabajadores y a la vez en un trato igualitario entre hombres y mujeres? Sí, claro. ¿Públicos y privados? Sí, claro que sí. Y digamos, yo creo que en ese sentido también hay avances, si no nos hubiese producido este nivel de achicamiento
de la brecha salarial. Primero, hay una normatividad que ha avanzado. Nosotros hicimos un Plan Nacional de Igualdad de Género. Ese Plan Nacional de Igualdad de Género busca efectivamente tender al conjunto de esas mejoras para achicar la brecha salarial justamente a partir de normatividad. Y un elemento para mí importante sería modificaciones en la política social en general, no solamente en la política laboral de manera específica, no solamente desde la rectoría del Ministerio de la Mujer, que es transversal a todos los sectores y que indudablemente tiene mandatos para achicar la brecha por igual. Ahora se plantea desde el Ministerio de la Mujer crear, digamos, una gerencia hacia el empleo, pero también lo planteó Monte, también lo plantea Guaita. Sin embargo, no se pone en marcha y esto no puede dejarse hacer de la mano del sector económico, del sector de producción, del sector del pesca, del sector agricultura, del sector trabajo. O sea, no es la institucionalidad de una gerencia productiva la que resuelve, claro, porque no es el ministerio. No es una parte, sino, claro, justamente vinculado. Si no hay la transversalidad de un enfoque que cambie la inclusión social por una inclusión productiva de ese tipo para reactivar por la vía de la demanda, para reactivar por la vía del empleo y justamente demostrar que el éxito de una política social es cada vez cuantos más sacamos de la política de asistencia, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí tenemos ya no una crítica a si cuantitativamente no crecieron o cualitativamente no mejoraron técnicamente, que indudablemente han habido gestiones más tecnificadas. El problema es el enfoque. ¿Con qué enfoque trabajamos? Si trabajamos con un enfoque asistencial o si trabajamos con un enfoque si no solo salieron de la pobreza, sino que se vincularon a actividad productiva y otro derecho que tienen que ver con efectivamente ingresar a otro elemento, ¿no? Sí, pues, bueno, lamentablemente el tiempo ya se ha acabado. Pero vamos a seguir conversando seguramente, porque es un tema que cada 2 semanas tocamos aquí en el programa. Ha sido ahí García Naranjo, entonces, que es responsable de la política de género del Centro de Derechos y Desarrollo CEDAL, que ha venido a conversar con nosotros. Ha sido ella ministra de la Mujer. Este es un espacio para trabajar sobre estos temas y otro día la voy a invitar para hablar sobre otros asuntos más políticos y otra naturaleza que creo no corresponden en este espacio. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Solamente desear un buen 1 de mayo, que este 1 de mayo nos sirva para recordar que tenemos derechos laborales, que estos derechos no pueden ser conculcados, que hay una lucha enorme, no solamente mundial, sino a los obreros peruanos le debemos esta conquista, porque antiguamente se trabajaba hasta los sábados 10 horas, ¿no? Entonces a veces sentimos que como no hemos sido partícipes de estas conquistas, efectivamente las seguimos perdiendo y creo que ahora la población ha estado activa en la defensa de sus derechos laborales y eso es fundamental de recordarlo en el 1 de mayo. Un buen día del 1 de mayo y una buena celebración. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, con esta sección que tenemos cada 2 miércoles, será ya, nos reencontramos ya cada 2 semanas para seguir hablando sobre estos temas. Ahora sí, hacemos un paréntesis y regresamos con lo de derecho. Mujeres emprendedoras conducen así su futuro ya. Esto fue Generando Oportunidades. Nos encontramos en 2 semanas, porque contigo podemos más. Proyecto Generando Oportunidades. Mujeres confeccionistas trabajando por sus derechos. Ejecutado por Aspen, ADEC-ATC y CEDAL, con el financiamiento de la Unión Europea.